Cuando escuché la cláusula del testamento de mi mamá, sentí que me estaba dejando una tarea imposible, y al mismo tiempo, una mano extendida desde el pasado. La notaria leyó con calma, en su oficina de Morelia. La casa de la calle Magnolia sería para la hija o el hijo que lograra que la bugambilia de la entrada volviera a florecer antes de que terminara septiembre. No se podía contratar a terceros ni pagar a jardineros, y la persona que lo intentara tenía que vivir en la casa durante ese tiempo. Mis hermanos, Nadia y Samuel, se miraron con una mezcla de enfado e incredulidad. Yo, Lucía, me quedé pensando en la sombra violeta de aquella bugambilia en la que de niña escondía mis dibujos. La planta estaba seca, con ramas quebradizas, el tronco apretado por un aro de concreto que mi papá había puesto para que no se extendiera a la banqueta. Mi mamá, que partió en junio, había convertido su despedida en una pregunta. Volví a Guadalajara con el sobresellado que la notaria me dio. Dentro estaba la copia de la cláusula y una nota de mi mamá escrita con su letra angulosa. Hija, deja que el patio respire, no hay flores donde hay prisa. Esa frase se quedó rebotando en mi cabeza. Trabajé 15 años como maestra de historia en secundaria, y sé reconocer cuando una frase no solo informa, sino que guía. La semana siguiente pedí permiso en la escuela por duelo y empaqué ropa sencilla, mi cuaderno de notas, una jarra medidora, un par de guantes de jardinería y un diccionario de plantas que me regaló una alumna hace años. Me instalé en la casa de Morelia un lunes por la tarde. La bugambilia se veía peor que en mi recuerdo, con el tronco ceñido por el anillo de concreto y una tierra endurecida como terrón viejo. En el zaguán todavía olía al jabón de pastilla que usaba mi mamá y a café de olla, como si la casa hubiera guardado el aliento. Esa primera noche se me apareció la costumbre de querer arreglar todo de golpe. Quise agarrar la manguera y empapar la tierra hasta ver charcos, pero la nota de mi mamá me detuvo. No hay flores donde hay prisa. Preparé una jarra con agua a temperatura ambiente y dejé que cayera despacio cerca del tronco, como si estuviera hablando en voz baja. Adentro, me hice un té y revisé viejos cuadernos. Encontré un recorte con un poema subrayado, y en el margen, una lista de cuidados de plantas que mi mamá había copiado de un programa de radio. En la lista había una advertencia: la bugambilia no tolera suelos encharcados, ama el sol y los suelos que drenan. Me reí sola pensando que la mitad de los problemas en mi vida habían sido por querer resolver todo con agua, aunque lo que hacía falta era aire. Los días siguientes se me fueron con el ritmo que inventé: regar poco y constante al amanecer, aflojar la tierra con una varilla, quitar ramas muertas con una tijera vieja que encontré en el lavadero. Mientras trabajaba, sonaban en la calle las campanas de la parroquia de las 9 y los vendedores de pan con su canasta forrada en manta. La vecina de enfrente, doña Chela, me observaba desde su banca con una mirada que no era chisme, sino cariño contenido. Cruzó un día con un vaso de agua de Jamaica y me dijo que cuando mi mamá enfermó, ella venía todas las tardes a sentarse un rato en el escalón de la entrada. Me contó que mi mamá decía que la bugambilia era como la familia: si la amarras mucho, se seca; si la descuidas, se trepa donde no debe. Yo asentí, sin atreverme todavía a hablar de mis hermanos. Nadie había querido vender la casa en cuanto mi mamá fue hospitalizada. Samuel decía que él no quería problemas, que donde firmáramos, él firmaba. La cláusula los enfureció porque atrasaba sus planes. A mí me dolía más la distancia entre nosotros que la sequedad de la planta. El tercer día encontré, enterrado a poca profundidad junto al tronco, un pedazo de azulejo azul con las iniciales MT grabadas. Mi mamá había puesto pequeñas marcas por todo el patio que yo nunca había notado. Debajo del azulejo había un papel envuelto en plástico. Lo abrí con cuidado y leí una receta de té de cáscara de plátano para fortalecer las plantas, y una frase subrayada: cuando la tierra esté dura, no pelees contra ella, suéltala de a poquitos. Esa noche puse a hervir cáscaras de plátano, dejé que se enfriara la infusión y la usé al día siguiente, en pequeñas cantidades,
como si estuviera alimentando la paciencia. En el anillo de concreto vi una grieta. Pensé que quizá ese anillo asfixiaba las raíces. Me senté en el escalón, miré el cielo naranja y me llegó un recuerdo. Cuando era niña, mi papá un día sacó una cubeta de mezcla y dijo que a la bugambilia le gustaba demasiado la libertad y que había que marcar límites. Meses después, él se fue de la casa. Nunca supe si la bugambilia o él necesitaban menos límites o más diálogo. Decidí intentar quitar el anillo con mis propias manos. No quería romper el piso entero ni hacer un desastre. Con un cincel pequeño fui golpeando el concreto alrededor, no de golpe, sino con movimientos controlados, como si tocara una puerta con el dedo y pidiera permiso. El concreto se hizo polvo en algunas partes y retiré fragmentos, dejando espacio para que el tronco respirara. Doña Chela se acercó con su nieto, Lalo, un chico flaco de 17 años con manos grandes de panadero. Me ofrecieron una palanca de madera que usaban para cargar botes, y con eso levantamos un pedazo del anillo. No les pagué ni se los pedí como trabajo. Ellos vinieron como quienes ayudan a mover un mueble cuando llega familia con maletas. Esa noche me dolían los brazos, pero el tronco parecía agradecido, con la corteza menos apretada. El sábado llegaron mis hermanos. Nadia entró con prisa y los lentes oscuros en la cabeza, como si la casa le diera alergia a la lentitud. Me preguntó cuánto tardaría en florecer la bugambilia, como si estuviera comprando un pastel con hora de entrega. Le mostré la nota de mamá y le dije que yo iba a intentarlo hasta el último día. Samuel se quedó en el marco de la puerta, con esa postura de quien quiere evitar el conflicto escondiéndose en la neutralidad. Les propuse algo simple, que cada quien se quedara una semana en la casa para ayudar y entender el ritmo de la planta. Nadia dijo que no iba a dormir en esa casa vieja, que ella mejor aportaba dinero para un jardinero. Le recordé la cláusula. Ella rodó los ojos y dijo que qué manera de manipular desde el más allá. Samuel dijo que podía quedarse un par de días, pero que tenía trabajo. En la conversación flotó algo que no habíamos dicho. Todos habíamos esperado heredar la casa de una manera simple, y mi mamá, que nunca hizo las cosas por cumplir, estaba poniendo un espejo frente a nosotros. La segunda semana fue de observar. Leí sobre raíces, sobre poda suave, sobre la necesidad de estrés leve para que la bugambilia florezca. Me di cuenta de que la pared del vecino del lado derecho proyectaba sombra permanente en la base de la planta desde que levantaron un segundo piso. Antes, el sol de la mañana le pegaba directo. Toqué la tierra y estaba fría a ciertas horas. Con una pala pequeña hice una zanja para redirigir el agua cuando lloviera, evitando encharcamientos. Al remover tierra, apareció una latita oxidada con otra nota de mi mamá. Hija, si llegas hasta aquí, acuérdate de que las conversaciones pendientes pesan más que los aros de concreto. Debajo, un dibujo de 3 sillas en el patio. Leí la nota varias veces. La casa no solo me estaba pidiendo manos, sino voz. Invité a mis hermanos a cenar un jueves. Preparé sopa de fideos, guisé calabacitas con elote y puse en la mesa los platos desiguales que mi mamá jamás tiró porque decía que cada plato tenía su historia. Quise que el patio escuchara nuestra conversación. Les hablé sin acusar. Les dije que yo sabía que nadie había cargado con mi mamá en los últimos meses más que nosotros, que Samuel había mandado dinero cuando pudo, y que yo, aunque llamaba todos los días, no estuve tantas noches en el hospital como debía. Les pedí que hiciéramos un acuerdo sencillo. Nadie mencionaría la palabra venta hasta que pasara septiembre, y cada uno escribiría en una hoja que le duele de esta casa y que le gustaría que pasara con ella. Samuel sacó un papel timorato y escribió rápido. Nadie lo dejó en blanco la primera media hora. Luego, sin dramatismos, dijo que le dolía que la casa le recordara que ella siempre tuvo que ser la adulta, que le gustaría que, si alguien se quedaba, no la sacara a ella de la toma de decisiones. La escuché. Y la casa también.
Al día siguiente sucedió algo que me enseñó a leer la paciencia. Vi pequeños brotes rojos en 2 ramas. No eran flores, pero eran promesa. Me incliné para verlos mejor y sentí la tierra más aireada. Ese mismo día llegó el vecino del segundo piso, don Lorenzo, y me dijo que había oído sobre el testamento. Me pidió disculpas por el muro que había levantado años atrás, que quizá alteró la luz de la planta. Le dije que no estaba pidiendo culpas, sino acuerdos. Le propuse pintar de blanco su muro para reflejar más luz y recortar una saliente que hacía sombra. Él aceptó sin regateos, quizá porque se reconoció en mis ojos cansados. Esa tarde pintamos juntos con rodillos viejos y el patio se vio más claro. La bugambilia parecía respirar diferente. Samuel, que había prometido volver solo el fin de semana, llegó el martes con su mochila de diseñador gráfico. Me dijo que se quedaría 3 noches. Traía una cara que yo no le conocía desde que era adolescente. Una mezcla de miedo y ganas. Me confesó que estaba endeudado y que una parte de su urgencia por vender la casa era intentar pagar de golpe lo que debía. Le dije que lo entendía y que no iba a juzgarlo, pero que vender para deshacerse del miedo, sin pensar, era como regar una bugambilia hasta ahogarla. Él se rió sin risa y me ayudó a quitar hojas secas. En la noche, en el patio, escribimos una lista de gastos posibles si la casa se quedaba en la familia. Hicimos cuentas con lápiz y borrador, como hacen los que no quieren engañarse. Nadia, por su parte, seguía distante. Llegó un sábado con una bolsa de supermercado llena de cosas orgánicas que no sabía usar, como si quisiera ayudar comprando soluciones. Se burló de mis cáscaras de plátano, pero se quedó a verme preparar el té. Noté que su manera de criticar era en realidad su forma de pedir pertenecer. La invité a pasar el domingo juntas en la casa, sin hablar del testamento. Cocinamos. Recordamos a mi mamá bailando en la cocina con un delantal de flores, y hallamos en un cajón un cassette con una grabación de su voz. Conseguimos un reproductor viejo en el mercado y escuchamos la cinta. Mi mamá hablaba sobre su jardín como quien habla de sus hijas. Dijo que la bugambilia era un pacto de paciencia, que florecía cuando no le exigían, que la belleza era consecuencia y no meta. Nadia apagó el aparato y admitió que tenía miedo de que, si yo me quedaba con la casa, repitiéramos historias de exclusión. Me prometí buscar una fórmula que no dejara a nadie afuera y que, al mismo tiempo, respetara la voluntad de mi mamá. Con la tercera semana también llegó la lluvia. Las tardes se nublaban y caían aguaceros cortos. Aproveché para observar cómo corría el agua por la zanja y cómo la tierra la absorbía. La bugambilia respondió con más brotes. Doña Chela trajo unos tutores de madera que usó con sus rosas y me mostró a amarrar las ramas con tiras de tela en lugar de alambre, para no lastimar. Lalo, su nieto, colgó un pequeño espejo en el muro blanco para reflejar aún más luz hacia la base. Ninguna de esas ayudas rompía la regla de no contratar a terceros. Eran gestos de barrio, de esos que sostienen a las personas mayores cuando el mercado se olvida de ellas. Empecé a escribir cada noche en mi cuaderno no solo lo que hacía con la planta, sino lo que la planta hacía conmigo. Me obligaba a callar antes de responder, a medir el agua de mis palabras, a dejar espacio. Una tarde, al mover tierra en la orilla del arriate, mis manos dieron con una caja metálica plana, del tamaño de una libreta. La desenterré y la abrí con cuidado. Adentro había fotos de familia que yo no había visto y una hoja doblada. Era una carta de mi mamá dirigida a los 3. Decía que, si esta carta aparecía, significaba que la persona que estaba cuidando la bugambilia ya había aprendido a ir despacio, y que entonces era momento de hablar de lo no dicho. Reconocía que nos había puesto una prueba que podría parecer caprichosa, pero que en realidad era la manera de prolongar en nosotros un ejercicio del que ella no se sentía dueña, la paciencia. La carta terminaba con una condición adicional, escrita de forma tan clara que cualquiera la habría entendido,
Quien logre que la bugambilia regrese a flor tendrá la casa a su nombre, pero deberá firmar un compromiso de 10 años para no venderla y mantener abiertas sus puertas a comidas familiares mensuales. Si no aceptaba ese compromiso, la casa pasaría a ser usufructo compartido entre los tres, con la obligación de mantener el patio vivo. Llamé a mis hermanos y les leí la carta sin adornos. Nadia respiró larga y dijo que esa parte no la había visto venir. Samuel se encogió de hombros, aliviado de que no todo dependiera solo de una escritura inmediata. Yo sentí que mi mamá, con esa letra que a veces se comía las vocales, había puesto un candado amoroso al futuro. No era un castigo, era un marco. Empecé a pensar que, si la planta florecía, yo aceptaría el compromiso de 10 años, y además, establecería una regla escrita para que Nadia y Samuel pudieran usar la casa ciertos fines de semana, y para que ninguna decisión importante se tomara sin consulta. Llegó la última semana de septiembre. Las mañanas eran frescas y el cielo se veía transparente. Cada día contaba, y yo no quería mirar los brotes como quien revisa un pastel en el horno antes de tiempo. Sin embargo, confieso que me levantaba antes de que amaneciera para asomarme al patio. La bugambilia mostraba color en las puntas. Eran brácteas delgadas que empezaban a teñirse de fucsia. Doña Chela decía que eso era ya señal de floración inminente. Yo, que no quería celebrar antes, me limité a seguir el plan: riegos moderados, poda mínima y cuidado del suelo. El penúltimo día, Nadia me tomó una foto junto a la bugambilia y dijo que, aunque no floreciera, ella ya había visto florecer algo en mí que no recordaba, la versión de su hermana que miraba el mundo sin prisas. Samuel colgó una guirnalda de papel en el zaguán que decía patio vivo, y yo le pedí que la bajara por si la notaria lo tomaba como provocación. Se rió y la guardó en su mochila. El 30 de septiembre llegó como llegan los días que uno espera mucho, despacio por fuera, tembloroso por dentro. La notaria pasó al mediodía con un acta y una cámara para dejar constancia de lo que viera. Doña Chela se asomó desde su banca, Lalo se sentó en el escalón, mis hermanos estaban a mi lado. La notaria se acercó a la bugambilia, examinó las ramas, tocó con delicadeza 2 brácteas abiertas y dijo, con la misma neutralidad con la que semanas antes había leído la cláusula, que la bugambilia estaba en flor. No hubo aplausos ruidosos ni gritos. Hubo un silencio largo que se pareció a un suspiro de casa vieja. La notaria me pidió mi identificación y me explicó los pasos para la escritura, junto con el compromiso de 10 años que la carta de mi mamá exigía. Dije que lo aceptaba y que, además, dejaría por escrito un calendario para comidas familiares y un párrafo que reconociera el derecho de Nadia y Samuel a proponer mejoras. Esa tarde cocinamos juntos. No hicimos una fiesta, hicimos caldo de pollo con verduras. Pusimos la mesa en el patio. La bugambilia, con sus primeras flores, parecía decir que habría más si le dábamos razones. Nadia habló de invitar a sus hijas a plantar algo en una maceta. Samuel, que había sido siempre el niño callado, propuso pintar un mural pequeño en la pared blanca con flores y recuerdos. Yo pensé en mi mamá y en su manera de resolver con símbolos lo que otros resolvían con imposiciones. El primer domingo del mes siguiente hicimos la primera comida familiar obligatoria por acuerdo. Invitamos a Doña Chela y a Lalo. Trajeron pan y nos contaron historias del barrio que no conocíamos. El patio, por primera vez en mucho tiempo, no cargó con conversaciones tensas, sino con una red de voces que se escuchaban. Con el paso de los meses, la bugambilia se volvió un reloj que nos recordaba que el cuidado no es un acto heroico, sino una suma de acciones pequeñas. Yo cumplí con el compromiso y descubrí que la casa, lejos de ser un peso, era una estación a la que regresábamos a ajustar nuestro ritmo. Samuel ordenó sus finanzas, buscó ayuda y pagó parte de sus deudas sin deshacerse de su futuro. Nadia empezó a quedarse los fines de semana alternos, y trajo plantas que ella misma aprendió a querer sin castigarlas por ir lento.
Yo seguí dando clases y, cada que podía, grababa un relato para Relatos con Lucía desde el patio, con la bugambilia de fondo. Les hablé a mis estudiantes de cómo las casas también educan, y de cómo los testamentos, cuando se escriben con amor y claridad, pueden ser más que papeles, pueden ser conversaciones que se niegan a terminar. Si estás escuchando esta historia y te parece exagerado que una herencia dependa de una flor, piensa que a veces necesitamos gestos concretos para entender lo abstracto. Mi mamá nos dio una condición que parecía burocrática, pero que en realidad era un rito. Nos obligó a vivir en la casa, a compartir la mesa, a pedir favores al barrio, a aceptar que la luz cambia cuando un vecino levanta un piso, a hacer acuerdos que no se compran. No sé si tú has tenido que pelear con aros de concreto que aprietan tu vida. Si es así, te deseo paciencia y aliados. Y si alguna vez heredas una planta triste, dale agua con medida, aire y conversación. No prometo que florezca, pero prometo que tú vas a cambiar junto con ella. Cierro este relato desde el patio de la casa de la calle Magnolia. Es tarde. El sol baja y la bugambilia tiene brácteas abiertas en varios niveles. Pienso en mi mamá, en su letra y en su manera de cuidarnos a la distancia. A veces me preguntan si me quedé con la casa por egoísmo. Respondo que me quedé con la responsabilidad, que es otra cosa. Los acuerdos están firmados, las comidas mensuales suceden, la puerta se abre y se cierra con el mismo sonido de siempre. Cuando la brisa mueve las flores, escucho la frase de la carta como si fuera nueva: no hay flores donde hay prisa. En Relatos con Lucía aprendí a contar estas cosas para que, del otro lado, alguien se reconozca y respire. Gracias por escuchar. ¿Qué habrías hecho tú con una cláusula así?